tal, jóvenes? Muy buenos días. Aquí continuamos con la solución de triángulos oblicuoángulos. Vamos a hacer un ejemplo más de la ley de senos. Estamos viendo ahora los ejemplos donde conocemos dos lados y un ángulo. Ya en el ángulo vamos a manejar grados y minutos, ¿sí? Recuerden que para empezar a resolver el problema, nosotros tenemos que relacionar los datos en pares. O sea, yo tengo el lado A y tengo su ángulo A. Luego tengo el lado C, pero no tengo el ángulo C. Por lo tanto, lo primero que voy a calcular es el ángulo C. Si se dan cuenta, no tengo el lado B, tampoco tengo el ángulo B. Entonces eso no lo tomamos en cuenta para nada para iniciar a resolver nuestro problema. Repetimos entonces, si yo tengo el lado A y tengo su ángulo A, y luego tengo el lado C y no tengo el ángulo C, por lo tanto voy a empezar a calcular el ángulo C. Decimos entonces que seno de C va a ser igual. Lo primero que escribo para plantear mi fórmula, sin necesidad de tener representadas las fórmulas y estar despejando, es, como voy a calcular el ángulo C, lo primero que escribo es el lado de ese ángulo, que sería C. Luego, por el seno del ángulo que tengo. ¿Qué ángulo tengo? ¿Qué valor? Tengo el ángulo A, por lo tanto sería seno de A sobre el lado opuesto del ángulo que tengo. Su lado opuesto del ángulo A, pues es el lado A. Sería entonces sobre A. Y esta es mi fórmula. Decimos entonces que seno de C va a ser igual a lo que vale el lado C, que vale 25 por el seno de A. Ponemos seno de lo que vale A, que es 50 grados 8 minutos. Pero esto nosotros tenemos que convertirlo a decimales. Ponemos entonces ángulo A es 50 grados y 8 minutos. Lo vamos a convertir a decimales. La operación quedaría, ángulo A va a ser a 50 más 8 sobre 60. Porque recuerden que en un grado hay 60 minutos, ¿sí? Esta es la operación que vamos a hacer. La meten en su calculadora y la convertimos a decimal. Sería entonces 50 más 8 fracción 60. Le dan igual y esto lo convierten a decimal. Y esto les va a dar, ángulo A es igual a 50.13. Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar en seno. Entonces, repito, como nosotros aquí tenemos minutos, grados y minutos, eso lo tenemos que convertir a decimales y es lo que vamos a poner aquí en seno. Entonces ponemos 50.13 sobre lo que vale el lado A, y el lado A vale 23. Ahora sí, dice que seno de C va a ser igual. Yo no puedo multiplicar 25 por esto, lo debo de convertir a decimales. Sería entonces 25 y en su calculadora ponen directamente sin de 50.13 y eso no nos convierte a decimales, que sería 0.7675. Recuerden que se toman 4 decimales y esto sobre 23. Ahora sí ya puedo multiplicarlo de arriba. Decimos entonces que sen de C va a ser igual a esa multiplicación. 25 entre paréntesis, abren otro paréntesis y ponen 0.7675. Cierran el paréntesis y esto les da 19.18. Y esto hay que dividirlo entre 23. Entonces escribimos, seno de C va a ser igual a esta división. 19.18 entre 23. Y como vamos a calcular ángulo, tomamos 4 decimales. Sería 0.8339. Ok. Despejamos entonces. Vamos a calcular el ángulo C. Sen o sin lo pasan a la menos 1. Porque están despejando el ángulo C y van a pasar para el otro lado con el exponente a la menos 1 a la función de lo que tienen aquí, 0.8339. Entonces el ángulo va a ser igual, como ya tiene sin a la menos 1, recuerden, siempre que tengan cualquier función elevada a la menos 1, les indica que primero utilicen la tecla Shift en su calculadora, que está en la parte superior izquierda. Ponen la tecla Shift, ponen la función que es seno, y les aparece en su calculadora a la menos 1, y ya ponen este valor, 0.8339. Y esto les da 56.50. Como es grado, lo convertimos, oprimimos la tecla de grado, que son las comillas, y esto nos da 56 grados, 30 minutos, 5 segundos. Y ahí está. Ya encontramos el ángulo C. Ya tengo entonces el ángulo C.
recuerden algo, si ya tienen dos ángulos, lo otro que deben de hacer es calcular el tercero, o sea que el segundo paso sería calcular el tercer ángulo. De la manera más sencilla, en este caso nos hace falta el ángulo B. Decimos entonces, ángulo B es igual, recuerden que la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces es igual a 180 menos los dos ángulos que ya conocemos. Conocemos el ángulo A más el ángulo C, que fue el que encontramos aquí. Sustituimos valores. El ángulo B va a ser igual a 180 menos, y ponemos los valores. Ángulo A, recuerden que el ángulo A lo tomamos en decimales. 50.13 más el ángulo C, también en decimales. 56.50. Y realizan esta operación. El ángulo B va a ser igual a esa operación. Meten todo en la calculadora. Sería entonces 180 menos, abren paréntesis, 50.13 más 56.50 y cierran el paréntesis. Le dan igual y esto les da 73.37. Como es ángulo, lo convertimos a grados, minutos y segundos. Oprimimos la tecla de las apóstrofes para convertirlo y nos da 73 grados, 22 minutos, 12 segundos. Y ahí está. Ya tenemos los tres ángulos interiores. ¿Qué nos hace falta únicamente? El lado B. Vamos a calcular entonces el lado B. Vamos a sacar nuestra fórmula. La fórmula para calcular el lado B es igual a, si yo voy a calcular un lado, puedo empezar con cualquiera de los dos lados que tengo. Yo puedo empezar con A, puedo empezar con C. El que sea. Vamos a suponer que yo tomo A, ¿sí? Porque es el valor del lado que tengo. Luego pongo seno del lado que estoy buscando. Yo estoy buscando el lado B. Por lo tanto, pongo seno de B sobre el seno del lado que tengo, del valor del lado que tengo, que sería A. Sería entonces seno de A. Y ahí está. Esta es mi fórmula para hallar el lado que me hace falta. Decimos entonces que B va a ser igual, sustituimos lado A, que es 23, y entre paréntesis, sen de B, seno de B. Buscamos el valor del ángulo B. El ángulo B, aquí lo tenemos, en decimales, 73.37. Entre el seno de A. El seno de A es este. Este es el valor del ángulo A, 50.13. Entonces sería seno de 50.13. Y convertimos, todavía no podemos multiplicar, bajamos el 23 y entre paréntesis ahora ponemos en nuestra calculadora sen directo, sin de 73.37 y esto nos da 0.9581. Recuerden que primero los grados los deben de convertir a decimal y esto sobre sen de 50.13, ese por acá ya lo hicimos, aquí tenemos sen de 50.13, nos dio 0.7675, entonces abajo sería 0.7675. Ahora sí, ya podemos multiplicarlo de arriba, metemos en la calculadora paréntesis, 23, cierran paréntesis, abren otro paréntesis y 0.9581 y cierran el paréntesis. Le dan igual y esto les da 22.03 y esto hay que dividirlo en esto que está aquí abajo, 0.7675. B va a ser igual a esta división. Decimos entonces que 22.03, que es lo de arriba, entre 0.7675. Esto nos da 28.70 y eso sería el valor del lado B. Y ahí está. Ya encontramos los datos que nos hacían falta del triángulo. Lo primero que hallamos fue el ángulo C, luego hallamos el ángulo B, ¿sí? Que aquí está, y al final hallamos el lado B que nos hacía falta. Ustedes pueden comprobar que su problema está correcto sumando los ángulos. Recuerden que la suma de los tres ángulos interiores debe ser 180. Entonces vamos a sumar en decimales. Primero sería 50.13. Más, este es el ángulo A, luego aquí tengo el ángulo C, que es 56.50, más el ángulo B, aquí tengo el ángulo B, que sería 73
.37 y da 180 exactito, ¿sí? Entonces, con eso comprueban que todo su proceso está correcto. Haciendo la suma de los tres ángulos interiores debe dar 180 o 179.90 y tanto, lo más próximo a 180. Y con eso tienen la seguridad que todo lo que ustedes hicieron está correcto. Ok, jóvenes, nos vemos entonces más adelante con los próximos videos, donde ya vamos a empezar con la ley de cosenos. Hasta pronto.